este proyecto de presupuesto que aprobó la Corte en la que se aumentan los sueldos los ministros y superan el de la presidenta. Es algo que desde el sexenio anterior en ahí habíamos visto cómo violaban esta reglamentación, esta ley de austeridad republicana en el que nadie y ninguna institución y ningún miembro del Estado podía ganar por encima del presidente. La Suprema Corte dijo, nosotros estamos por fuera de esta ley y siguen ganando más que el presidente. Y el día de ayer, pues, supimos más detalles de este presupuesto. El único voto en contra que se dio de este presupuesto fue el de la ministra Lenia Batres Guadarrama. La propuesta aumenta en 135.8 millones de pesos el gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el año 2025, que alcanzará un total de 5.922.9 millones de pesos. Es un incremento del 2024 al 2025 del 2.3% en ahí con respecto del año actual. Pues es una cifra estratosférica en un contexto de crisis para el Poder Judicial, en un contexto en el que se le está pidiendo que se reforme, que se le está pidiendo que haya democracia al interior de este único poder de la nación que no se elige por la vía del voto popular, Anel. Y también recordar que este proyecto se ha debatido durante toda la semana, que desde que se presentó la ministra Lenia Batres, pues expuso que este proyecto atentaba en contra de la reforma judicial, y hay que recordar que la reforma judicial también plantea que este tipo de remuneraciones, bueno, que sí, que este tipo de remuneraciones, pues ya, y este tipo de privilegios ya se vayan abajo. Y entonces la ministra Lenia Batres estuvo denunciando durante toda la semana que había que hacerle modificaciones a esta propuesta de presupuesto. En eso había quedado la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, en modificar esta propuesta, cosa que no se hizo. Y además, pues omitieron, ¿no?, este tipo de observaciones que hizo la ministra Lenia Batres, en las cuales pedía reducir su gasto, ello para acatar la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual pues establece que nadie puede ganar más que la presidenta de la República, ningún funcionario público. Pues dado estos avisos, estas advertencias, pues no se le hicieron las modificaciones pertinentes, sino que solo se estuvo discutiendo, digamos, una semana para que al final quedara de la misma forma y no se le hiciera ningún solo cambio, Aníbal. Así es, son 2.377 funcionarios los que ganan más que la presidenta en el Poder Judicial. Además, lo veíamos en programas anteriores y también lo ha dicho en otras ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso el mismo Andrés Manuel decía, hay un fuerte nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, alrededor del 50% del Consejo de la Judicatura tiene al menos un familiar trabajando ahí. Vamos a revisar algunas partidas de este presupuesto que aumentará para el año, si se llega a aprobar, aumentará para el año siguiente. El presupuesto que más crece es el que está asignado al rubro de proyectos. Pasaría de 57.6 millones, que es lo que se autorizó en 2024, y el proyecto del presupuesto 2025 trae la asignación de 104.6 millones. Es un aumento del 81.6 millones. Y de las partidas que se enviaron para este presupuesto, la que más crece, pues es la de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. Es un incremento, escuchen bien para la audiencia, de 976%. Estamos hablando de que en este año, en 2024, se le asignó 1.6 millones de pesos y se están pidiendo para el 2025 17.8 millones, Anaí, del presupuesto. La otra partida que tiene un incremento que es estratosférico, que va por arriba de lo imaginable incluso, son las obras de construcción para edificios. En el 2024 este presupuesto tenía 1 millón y se están pidiendo ahora 7 millones. El otro presupuesto que crece de una forma estratosférica
son otros servicios relacionados con obras públicas, Anaí. Son 900,000 pesos los que se pidieron en 2024 y ahora están pidiendo 8.3 millones de pesos, Anaí. Son algunas de las partidas que tienen los crecimientos más relevantes en este proyecto de presupuesto para el 2025. Así es, Aníbal, pues como lo vemos otra vez, el Poder Judicial atentando contra lo que ya se aprobó, que es esta reforma al Poder Judicial, y luego salen a preguntarse por qué la sociedad estuvo a favor de esta reforma cuando están pasando por encima de la voluntad de millones de mexicanos y por encima de algo que ya es constitucional. Ya lo decíamos, ya no hay pues tanta discusión que se pueda dar al respecto porque es un mandato constitucional, no hay ley de amparo, eh, no hay nada que pueda estar por encima de la voluntad de casi 36 millones de mexicanos. Entre las observaciones que realizó la ministra Lenia Batres se encuentra que se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras, es decir, que no se transparenta la totalidad de conceptos que la integran y se suprime únicamente el pago de riesgos. También se sigue incluyendo conceptos que ella ya había denunciado están expresamente prohibidos por la ley. También observó que no hay medidas de austeridad, por el contrario, se incrementaron de manera injustificada diversas partidas, como ya lo mencionaba mi compañero Aníbal, como la de obras y una tercera observación es que no se menciona nada de los 6 fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar todos estos saldos a la tesorería de la Federación, esto en conformidad con la ley de austeridad republicana, Aníbal. Así es este tipo de aspectos que se han mandatado desde el sexenio anterior. El tema de los presupuestos que son de los fideicomisos, pues es escandaloso, son millones de pesos, son cifras que ningún trabajador en su vida laboral ganaría. Sin embargo, en el Poder Judicial sí tienen este tipo de proyectos, de fideicomisos, ¿no? Que están escondidos en algún lugar del Poder Judicial de la Federación y que se ocupan indiscriminadamente. Otras de las partidas que me llaman la atención por lo que incrementan en este proyecto de presupuesto para el 2025 es el de otras asesorías para la operación de programas. No dice ahí más información al respecto, pero sí indica que pasaría de 65,000 pesos que se pidieron en el 2024 a lo solicitado en 2025, poco más de 1 millón. En exacto sería 1,065,000 pesos. Es un incremento del 1,538%. Otro de los incrementos que son relevantes en este proyecto del presupuesto son el rubro de otros servicios comerciales. Tendría un presupuesto para el 2025 de 5.4 millones de pesos. Estaríamos hablando de que incrementaría en 951% esta partida presupuestal. Contrario a este tipo de incrementos, Anaí, tenemos también decrecimientos en algunas partidas presupuestales. Vamos a mencionar solamente dos. Compensaciones por servicios de carácter social, ahí baja un 5%, estaría pasando de 8 millones de lo que se solicitó en 2024 a 7.6 millones en 2025 y también estaría el de formación, difusión, vinculación e investigación para la igualdad y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, pasaría de 4,693,000 pesos a 4.6 millones de pesos. Estaríamos hablando de un decrecimiento que es ínfimo, pero que muestra justamente cómo se están asignando los recursos para las partidas presupuestales del 2025 y el que se queda sin ningún incremento y tampoco sin ninguna baja, se queda con la misma cantidad, son los donativos a instituciones sin fines de lucro. Ahí estarían 12 millones de pesos, se quedaría igual para 2024 y 2025. Así es, Aníbal. Y otra de las cosas que denunció el día de ayer la ministra Lenia Batres es que si ya con las prestaciones y todo lo que les dan a los ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ingreso bruto de un ministro al año, esto anual, asciende a 5,325,949 pesos, es decir, 49% más que las remuneraciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, la presidenta de la República, ya que ella aproximadamente
percibe un salario anual neto de 2.716.000 pesos en contraste con estos 5 millones que recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues este proyecto, como lo mencionaba, se supone que iba a ser discutido, que iba a ser modificado, y estamos viendo que una vez más Norma Piña, pues al parecer, una vez más, pues usa esta rebeldía, se pone, pues digamos que por encima incluso de la propia solicitud de la ministra Lenia Batres de discutir y de cambiar esta propuesta, y pues vuelve a presentar algo que era exactamente lo mismo, Aníbal. Así es, no hubo modificaciones relevantes para este proyecto del presupuesto que se solicitará para 2025. Ya veíamos hace un momento en la conferencia matutina, la doctora Claudia Sheinbaum dijo, bueno, hay que revisar este tipo de proyectos, se tienen que aprobar en las instancias correspondientes, pero digamos que el hecho de que estén presentando este tipo de proyectos de presupuesto para el año que viene en un contexto en el que se les solicita la democratización, en el que se les solicita que hagan caso a este mandato popular en el que se tienen que llevar a cabo elecciones para ministros, jueces, magistrados. Veíamos ayer incluso en el Senado cómo fue esta sesión, porque no entienden que no puede haber juicios de amparo en contra de modificaciones a la Constitución, pues se tienen que hacer todavía otro tipo de reformas más para que quede claro que no puede haber o no puede proceder este tipo de amparos en contra de modificaciones a la Constitución, que además son atribuciones que le tocan ahí al Poder Legislativo. Eso está en el artículo 35 de la Constitución. Está ahí legislado cómo es la división de poderes. Ellos son los que están argumentando todo el tiempo, lo vemos desde hace varios meses, cómo dicen constantemente que se está violando la autonomía y que no se están respetando las divisiones de poderes en este país. Incluso la misma Claudia Sheinbaum lo volvió a decir hace un momento, le están diciendo que es una autoritaria, cuando lo que estamos viendo es que ellos son los que no quieren perder los privilegios. Ellos son los que no quieren, y ellas también, ¿no? Porque hay también ministras ahí, magistradas y juezas, no quieren la democratización del Poder Judicial, no les interesa este tipo de proyectos de austeridad republicana para que se establezca un tope en los salarios, pues ellos están por fuera de la ley y es lo que están defendiendo todo el tiempo ahí en este tipo de resoluciones, en este tipo de proyectos, en este tipo de juicios de amparo que se están otorgando en contra de la aplicación de la democracia en el Poder Judicial, Anay. Así es, Aníbal, pues recordar que este proyecto fue aprobado y que será remitido al Ejecutivo Federal. Se espera que a más tardar el próximo 5 de noviembre para que se integre al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, y además resaltar que pues se aprobó en una sesión privada. Y por eso la ministra Lenia Batres tomó sus redes sociales para pues exhibir esto y decir que aunque hubo una pequeña reducción en los salarios, sigue sin, como lo mencionaba, pues siguen estando por encima del tope que marca la Constitución, que es el sueldo de la persona titular de la presidencia de la República, Aníbal. Bueno, también hace un momento yo estaba hablando de este nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación, para que la audiencia tenga un poquito más de idea de cómo está esta situación en el Poder Judicial, porque también vemos cómo este tipo de aspectos continúan a pesar de que se han hecho intentos de reformas. 9 de cada 10 redes familiares en el Consejo de la Judicatura están conformadas entre 2 y hasta 5 personas de una misma familia. Encontramos que están formadas estas redes familiares por hermanos, por cónyuges, por tíos, por cuñados, principalmente en el Consejo de la Judicatura. Los trabajadores con más de 4 familiares en esta institución son 11.329 y representan el 23.7% del total de los trabajadores del Consejo de la Judicatura. 49% del total de los trabajadores de esta institución tienen por lo menos un familiar laborando. En 2024, eso es importante recordarlo porque también incluso la doctora Claudia Sheinbaum retomó este estudio,
Norma Piña presentó el informe Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas. Ahí se menciona que se redujo solamente el 12% del personal con relaciones familiares. Se quedó en 16,639. O sea, redujeron solamente de los 24,546 a 16,639. Antes de la aplicación de este plan integral que hicieron en el Poder en el Poder Judicial, había 24 titulares con parientes en el mismo centro de trabajo y el ingreso anual de estos familiares oscilaba entre 600 y 1,000 personas. Además, también a raíz de los cambios para evitar el nepotismo, entre 2019 y 2021 ya se habían realizado 188 cambios de adscripción relacionados con la política judicial con relación a estos vínculos familiares, y antes de 2021 había 723 órganos jurisdiccionales donde había servidoras y servidores públicos que tenían alguna relación familiar con otra persona que también trabajaba en el Consejo de la Judicatura. Pues estas son las condiciones en las cuales estamos en este contexto de la aplicación de la reforma al Poder Judicial. Incluso el día de ayer y en estos días también hemos visto varios debates acalorados en el Senado, en el Congreso, incluso también en el Tribunal Electoral, que también ya mandató al INE que puede continuar con la aplicación de esta reforma para que tengamos democracia en el Poder Judicial, Anaí. Así es, Aníbal, pues habrá que estar muy pendientes porque la ministra Lenia Beatriz ya había denunciado que para algunos asuntos la Corte se pone a discutir, o estos 11 ministros se ponen a discutir que pues si van a trabajar de conformidad con lo dispuesto en la reforma judicial o no. Pero en este tipo de asuntos, pues pareciera que no les importa lo que dice la reforma judicial y entonces avalan este tipo de cuestiones que, recordar, la ministra Lenia Batres exhibió tal cual que lo que ellos argumentan es si va a haber una reducción salarial, pero ella dice esto es falso, seguirán ganando más que la presidenta de la República. Entonces es importante ver si habrá algún tipo de discusión más adelante sobre este presupuesto que ya fue aprobado y que pues viola esta reforma judicial, ¿no? Una vez más pasando por encima de la propia Constitución a la que ellos pues juran defender las leyes que en ellas se establecen y que de ella emanan, Aníbal.